y particularmente a los compañeros y compañeras que hemos convocado para compartir con nosotros miradas, estrategias y escenarios en torno al cooperativismo y la economía social en este contexto en el que nos encontramos. Sabemos que se están sumando participantes de diferentes regiones, después lo vamos a compartir. Y queremos, por un lado, compartir con ustedes cuál va a ser la modalidad. Hemos generado 3 ejes en los cuales organizar esta conversación. Para esos ejes les hemos facilitado. Y queremos, por un lado, compartir con ustedes cuál va a ser la modalidad. Hemos generado 3 ejes en los cuales organizar esta conversación. Para esos ejes les hemos facilitado a Ariel, a Mario y a Graciela algunas preguntas que surgen de nuestra propia inquietud como equipo y de participantes de las actividades que desarrollamos en IUCOP. Y vamos a ir abordando esas temáticas en 3 bloques. El primero de ellos tiene que ver con poder contextualizar cómo hemos afrontado esta emergencia sanitaria desde las organizaciones que representan estos compañeros. Por otro lado, tener alguna mirada alrededor de las acciones que vienen realizando como contribuciones para aportar esta crisis. Y por último, las ideas y estrategias que surgen para poder imaginar algunos futuros posibles y vivibles para todos y todas. Me gustaría hacer una presentación, sabiendo que probablemente algunos de los que están aquí puedan no conocer en detalle a quienes hoy nos acompañan. Nos acompaña Ariel Huarco. Ariel es presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, ha sido presidente electo, el segundo presidente electo de la Alianza Cooperativa Internacional Latinoamericana y también el segundo más joven. Tiene una larga experiencia cooperativa desde su ciudad natal, que es Coronel Pringles, una ciudad de la provincia de Buenos Aires con unos 20.000 habitantes. Él trabaja allí dentro de la cooperativa eléctrica, de donde ha sido y es presidente electo también de la Federación de Cooperativas Eléctricas y de Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, FEDECOBA, y también preside la Confederación de Cooperativas de la República Argentina, Cooperar, ¿sí? Es el máximo órgano de integración del movimiento cooperativo argentino. También es vicepresidente segundo de Cooperativas de las Américas, es médico, veterinario, máster en Economía Agraria y tiene un posgrado en Economía Social. Para quienes no la conocen, Graciela Fernández es la actual presidenta electa de Cooperativa de las Américas, la primera mujer en este cargo, es abogada, es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, una referente en temas de organización cooperativa y asociativa para entidades como la FAO o el PNUD. Desde el año 2014 es la presidenta de la Confederación Uruguaya de Cooperativas, CUDECOP, y hace muchos años pertenece al Centro Cooperativo Uruguayo, una ONG de la cual actualmente también es presidenta. Mario Cafiero, Mario es ingeniero, es docente, es político, cuenta con diversas publicaciones que recomendamos, ha asumido responsabilidades tanto en el nivel ejecutivo como en el legislativo en nuestro país, como por ejemplo haber sido el secretario general del gobierno de la provincia de Buenos Aires durante 1987 hasta 1991, periodo de hiperinflación para los que conocen nuestro país, y diputado nacional entre 1997 y 2001. Es actualmente el presidente del INAES desde diciembre del 2019, parece un siglo, pero hace un poco más de 5 meses. Así que a los 3 les agradecemos muchísimo la presencia. Y bueno, si están de acuerdo, arrancamos con el primero de nuestros ejes, que es poder compartir con todos y con todas cómo hemos afrontado desde las organizaciones que están a su cargo esta emergencia sanitaria. Le vamos a pedir en primer lugar a Graciela que nos
comparta una intervención, luego a Ariel y por último a Mario, presentaciones que van a tener entre 5 y 7 minutos, luego pasamos al siguiente tema. Así que si les damos la palabra a Graciela. Buenas tardes para todas y todos. Un especial saludo para el presidente del UCOP, para el presidente Mario Cafiero y para el presidente Ariel Huarco. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes, compartir además en esta invitación del UCOP un nuevo proceso de las políticas públicas en materia de cooperativismo y economía social en la Argentina. Para nosotros es una referencia muy importante para Uruguay especialmente y sobre todo para el resto de América. Yo creo que hoy estamos atravesando una situación inesperada, una situación que América toda no podía ni siquiera imaginar. Esta pandemia ha atravesado a todas nuestras organizaciones, no solo a nuestras organizaciones cooperativas, sino que ha atravesado a toda la población de América, creando una vez más una brecha más importante de la desigualdad que sufre América. Veníamos trabajando a nivel cooperativo en lo que era la agenda para lograr los objetivos del desarrollo sostenible. Hoy ha sido un parate que nos provoca más fuerte y que además nos provoca en el desafío, demostrando lo que ustedes dijeron al inicio, el fracaso de una economía que hoy ve en nuestras posibilidades lograr el desarrollo de nuestra economía fundamentada en lo que es el rol del ser humano para el conocimiento y el trabajo en esos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué hemos hecho las organizaciones ante esta situación, ante esta coyuntura, ante esta difícil coyuntura? Primero, las organizaciones cooperativas en conjunto desde América han profundizado lo que es uno de nuestros principios claves, el compromiso con la comunidad. Torres, Iniciativa de las Américas, protegiendo a funcionarios, protegiendo a técnicos y protegiendo a todos nuestros trabajadores de las respectivas organizaciones en la protección de la salud. Eso como punto central. Y luego, en las organizaciones especiales. Traducir en lo que ha sido hoy para Cooperativa de las Américas una carta de incidencia enviada a todos los ministros de Trabajo y a los presidentes de América, acompañada, por supuesto, y solicitada especialmente por ser el presidente de ASI Mundial, un rioplatense, un latinoamericano y un americano. Hemos ambos en conjunto enviado a todos los presidentes y ministros de Trabajo una descripción de la situación de América, del desempleo, traducido especialmente en mujeres y jóvenes con desempleo, el cooperativismo para ello. Afianzamos en estas crisis en cada una de nuestras organizaciones lo que significa la intercooperación, apoyando a las cooperativas de consumo en un círculo, además asociado a las cooperativas agrarias y agricultura familiar. Y la tercera traducción clave ha sido, sin lugar a dudas, en las cooperativas de ahorro y crédito. Creemos que desde Uruguay, desde Cooperativa de las Américas y del ASI Mundial, hemos sabido traducir lo que son los principios claves del cooperativismo, la responsabilidad social, el compromiso y el trabajo de ayuda mutua. Hemos incidido en la política pública, teniendo contactos con organismos multilaterales. Creemos que este es un momento clave para tratar de formalizar con los organismos multilaterales, teniendo una agenda, pero una agenda que no quede solo en palabras y en intercambios, sino una agenda real que se traduzca en acción, en temas concretos. Eso ha llevado a que hayamos tenido intercambios con ICA y con FAO, y en la semana que viene tengamos con la OEA. Hemos logrado también con las cooperativas de ahorro y crédito que traten de lograr financiamientos especiales para las cooperativas en territorio
para las cooperativas, sobre todo agrarias y agricultura familiar, y para que a sus socios además lo tengan en cuenta en lo que tiene que ver con la devolución de créditos y este tipo de obligaciones asumidas. Por lo tanto, creemos que hemos trabajado y que hemos optado por el camino en el cual siempre hemos creído y que creemos y estamos convencidos que ante esta crisis hemos logrado traducir lo que siempre hemos hecho y se esperaba el sistema cooperativo. Quedo por aquí con este tema. Una agenda intensa la que nos presentás, Graciela. Mario, ¿querés compartirnos en esta llegada al INAES en el mes de diciembre y la apertura de la cuarentena o el cierre, digamos? ¿Cómo se han organizado internamente y cómo se han armado dentro del INAES y a nivel interministerial para afrontar esta crisis? Te escuchamos. Buenas tardes, un gusto, Graciela, un saludo rioplatense. Y bueno, compartir con Ariel este panel es un honor para mí. Bueno, sin duda la palabra que caracteriza esta crisis es la palabra para mí inédito. Es decir, no está editado esto, no hay ningún libro que nos explique qué hacer con esta pandemia, y lo cierto es que hemos tenido que afrontarla con las herramientas que teníamos a la mano. El INAES tenía ya una vocación de desplegarse en el territorio, desplegarse en el municipio, desplegarse en donde se desarrolla la crisis. Así que en ese sentido lo que hemos hecho es profundizar esa idea. Creemos que esta crisis es severísima y que todavía no estamos, digamos, en medio de sus efectos, y creemos que es muy importante fortalecer una alianza, una coalición entre la economía social y el Estado, entre la economía social y el Estado nacional, provincial y municipal. Creo que sobre esa línea trabajamos, básicamente primero agrupando a todas las cooperativas y mutuales que tenían que ver con el tema de salud, poniendo a disposición de todas las autoridades sanitarias este conglomerado. Tenemos cooperativas textiles, cooperativas de trabajo, mutuales de salud, que bueno, que se coordinaron en una comisión de emergencia sanitaria. Luego también sabemos, y lo que hicimos fue también generar una articulación de todas las cooperativas y mutuales vinculados al tema agroalimentario y alimentación, a las cooperativas de consumo de alimentos. Creemos que no solo para esta crisis, sino en general, la Argentina necesita que la economía social sea un actor dinámico en el mercado de alimentos. Creemos que tuvimos en la Argentina un problema con la, digamos, colusión de privados para venderle más caro al Estado. Pero esa colusión no solo se da para vender alimentos más caros al Estado, sino para venderle más alimentos más caros a todos nosotros, los consumidores. Así que creemos nosotros que la economía social agrupada, organizada, trabajando las cadenas logísticas, las cadenas de consumo, las cadenas de producción, puede ser un elemento que sirva para que haya verdadera competencia en ese mercado alimentario tan importante, ¿no es cierto? También nosotros advertimos que la crisis va a llevar a una necesidad de usar herramientas del asociativismo, como es la creación de cooperativas y mutuales. Y una de las primeras decisiones del directorio fue que ese trámite, que muchas veces tardaba meses o incluso más, que no tenía
digamos, una especial simplificación, sino que por el contrario, el Estado obstaculizaba la libre asociación de sus ciudadanos, de alguna manera incumpliendo la Constitución Nacional. Hemos dispuesto que el trámite no dure más de 30 días y sea totalmente a distancia. En esto el INAES está comprometido a simplificar el asociativismo de los ciudadanas argentinas, que crear una cooperativa y una mutual que va a aparecer como una de las herramientas claramente que nuestro pueblo va a querer usar, tenga facilitado ese paso. Hemos creado un banco de proyectos con la idea de que toda iniciativa de la economía social encuentre un lugar donde poder ser transmitida y desde ahí generar las posibilidades de financiamiento. Bueno, estamos sinceramente preparando porque creemos que va a haber un importante crecimiento de la demanda sobre el INAES y en general sobre la economía social. Bueno, esto brevemente fue nuestra, digamos, preparación frente a este tema. Cuento con la ventaja que si... Se silenció tu micrófono. ¿Querías decir algo más, Mario? A ver, le perdimos el micrófono a Mario. Ahora no sé si me escuchan, pero le di la palabra ya a Ariel Huerco. Perfecto, perfecto. Así Ariel nos puede hacer un panorama de los modos en que se organizaron. Sí, no sé dónde se perdió la voz, pero... Lo último que escuchamos cuando hablaste del banco de proyectos. Sí, que generamos un banco de proyectos para que todas las iniciativas de la economía social se expresen en un lugar de manera transparente y buscar de allí el financiamiento. Pero eso tiene que ver más con el futuro que con la crisis. Así que, pero si me olvidé algo, dejo que Ariel lo complete, porque él es parte del INAES también. Perfecto. Ariel es miembro del Consejo Consultivo, sí, del INAES, ¿verdad? ¿Lo dije bien? Del Consejo Asesor del INAES, ¿no? Corríjanme ustedes. Lo aclaro ahora. Bien, entonces le damos la palabra a Ariel, que tiene vinculaciones, por supuesto, con Cooperativa de las Américas, con el INAES, y es responsable de la Alianza Cooperativa Internacional desde el lugar de la presidencia. Sí, bueno, muy buenas tardes, Violeta, Pablo, todos los compañeros de UCOP. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, Graciela, nuevamente, aunque hemos estado todo el día en contacto. Hola, Mario, ¿cómo estás? Un honor compartir con ustedes este panel. Quería hacer, antes de empezar, dos pequeñas aclaraciones. Ya no soy el vicepresidente de Cooperativa de las Américas desde 2017, cuando asumí la presidencia. Esto para que no se enoje quienes sí son ahora mis compañeros vicepresidentes de Cooperativa de las Américas. Mario, miembro del directorio del INAES, junto a mis compañeros de las cooperativas, las mutuales y los representantes del Estado, y bajo la presidencia de Mario, que está haciendo una tarea magnífica al frente del instituto desde que comenzó su labor en diciembre del año pasado. Quería, bueno, centrarme un poco en lo que ustedes estaban proponiendo, señalando al principio de que evidentemente no estamos viviendo el mismo mundo que vivíamos hace unos meses, pero tampoco vamos a vivir en los próximos meses el mismo mundo que estamos viviendo ahora. Cuando el gobierno, encarando medidas preventivas frente a la pandemia del COVID-19, resolvió implementar la cuarentena, muchos entendimos que estábamos ante una situación inédita,
donde el libreto no estaba escrito y que por lo tanto implicaba riesgos para nuestras familias y para nuestras organizaciones. Pero los cooperativistas también sentimos que debíamos demostrar y demostrarnos a nosotros mismos que el modelo de la cooperación servía. Y creo que estamos haciendo un buen papel, realmente. Como tenemos pocos minutos, yo les pediría la licencia para centrarme en mi papel de representante y dirigente del territorio, del Pago Chico, y hablarles entonces focalizándome en la experiencia de FEDECOBA, que es la Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, y de sus cooperativas representadas en todo el territorio. Creo que la comunidad, y muy especialmente las pequeñas comunidades, están reconociendo o volviendo a reconocer las ventajas de contar con empresas construidas en base a valores. Ustedes saben que muchas cooperativas de servicios públicos en nuestro país, y particularmente la experiencia de FEDECOBA, son cooperativas multiactivas, es decir, que incluyen diversos servicios como electricidad, agua, internet, sepelio, ambulancias, proveedurías, entre otros. La emergencia nos ha puesto en la encrucijada de responder en condiciones inéditas frente a las demandas de cada uno de estos servicios. Cada uno de estos servicios han tenido que ser adaptados a las nuevas condiciones de trabajo, y cada uno de ellos han requerido una actitud muy humana, muy cercana a cada asociado y a cada asociada. Y las cooperativas que mejor lo están haciendo son las que mejores redes de cooperación han logrado construir en el territorio. Déjenme que les dé un pequeñísimo ejemplo para ser claro. Cañada Seca es una localidad de menos de 1000 habitantes, en el partido de General Villega, en la provincia de Buenos Aires. Resulta que allí los alumnos de las escuelas primarias y secundarias del ámbito rural no tenían conexión de internet para hacer sus tareas. Frente a esto, trabajaron el problema en forma mancomunada. La cooperativa de servicios públicos local, el grupo CREA, que integra productores rurales de la localidad, y Servicop, que es una organización de cooperativas de la región especializada en internet. Gracias a eso, todos los alumnos de las escuelas rurales de esa localidad pueden seguir las actividades propuestas por las escuelas y sus docentes, en un pie de igualdad con alumnos de grandes centros urbanos más poblados y con mayor acceso a la conectividad. Seguramente cada uno de ustedes conoce mucho de estos ejemplos, pero la lección es clara: las cooperativas que logran impacto en la comunidad son las que han logrado construir relaciones de cooperación sólidas con todos los actores de la comunidad. Por supuesto que para hacer esto hemos tenido que adaptarnos al nuevo contexto, lo que nos ha obligado a realizar varios procesos de aprendizaje, muchas veces acelerado en nuestras organizaciones. Quisiera puntualizar simplemente algunos de ellos. El primero fue un aprendizaje acelerado en el uso de plataformas, para reuniones como esta que estamos usando ahora. Hemos logrado sostener gran parte de nuestra vida institucional y reorganizar nuestro trabajo con el uso intenso de las TICs. Está siendo un aprendizaje forzoso, pero exitoso. Seguramente esto tendrá un impacto muy importante en nuestras organizaciones en el futuro. En este punto creo que debemos tener una expectativa optimista, pero también crítica. A partir de esta experiencia, los y las cooperativistas debemos acelerar el debate para incorporar temas como soberanía tecnológica, soberanía de datos y democratización en el acceso a la tecnología, de mano de empresas de la economía social y solidaria que disputen los espacios de la llamada economía del conocimiento. Otro aprendizaje acelerado en esta pandemia ha sido la incorporación de protocolos para reducir de todos nuestros puestos de trabajo. Esto, en el caso de FEDECOBA, por ejemplo, fue realizado a través de un trabajo colaborativo muy intenso y muy provechoso con FATLIF, que es el sindicato que representa a gran parte de los empleados de nuestras cooperativas. Nuevamente aquí marcamos la diferencia. Las empresas orientadas al servicio, donde el objetivo no es lucrar ni explotar, tienen una ventaja muy clara a la hora de construir espacios colaborativos entre trabajadores y usuarios, orientados a mejorar el servicio y minimizar los riesgos. Otro tema en el que debimos enfrentar esta pandemia fue el sostenimiento de la cadena de pagos. Por un lado, nos encontrábamos con muchas dificultades en muchas pequeñas localidades con bajos niveles de bancarización, donde los asociados no estaban acostumbrados a
a pagar vía banco, sino que iban a la cooperativa y preferían pagar directamente en la caja. Se fue dando respuesta a esta situación, instrumentando protocolos que la ley exigía, pero aquí seguramente tenemos un gran problema para resolver. La cadena de pagos también se vio dificultada por las dificultades económicas que sufrían esos usuarios. Y aquí, nuevamente, las cooperativas están haciendo valer las ventajas de las relaciones cooperativas entre empresa y asociado usuario, sobre las relaciones de confrontación propias de las empresas que lucran con los servicios esenciales de la comunidad. En muchas cooperativas de servicios públicos, por ejemplo, hubo un trabajo intenso de cara a la comunidad, buscando que se comprendiera que no pagar el servicio implicaba debilitar la capacidad de respuesta de esa cooperativa frente a las necesidades de los más débiles de cada uno de nuestros pueblos. Creo sinceramente que esto está siendo comprendido por la mayoría. Yo pago porque soy responsable, porque soy parte de una comunidad, y lo hago a una empresa que es de la comunidad. Esto es muy diferente de tener que pagar a una empresa que no tendrán mínimamente remordimientos en minimizar la calidad del servicio para maximizar el beneficio y fugar capitales. En síntesis, y retomando el eje de esta primera intervención, creo que las cooperativas, en el marco de la crisis, hemos tenido la enorme oportunidad de poner en juego nuestra fortaleza a partir de los lazos de cooperación que cada una ha sabido construir con sus asociados, con sus trabajadores y con el resto de la comunidad. Y que estos aprendizajes ahora deben llevarnos a mejorar nuestro desempeño como empresas al servicio de la comunidad. Quedo por aquí. Bueno, muchas gracias, Ariel. La primera reflexión de este primer eje es cómo, a la pregunta de cómo se afrontó la crisis y qué contribuciones hay para transitarla, hay un solapamiento, porque organizarse para transitar esta crisis ha sido en tiempo récord y con aprendizajes forzosos, como por aquí mencionaban, ¿no? Quisiera generar esta segunda ronda dándole la palabra a Mario por si quisiera agregar algo vinculado a otras herramientas que han generado para contribuir a esta crisis. Pensaba en las redes que están armando con las mesas de trabajo dentro del Consejo Consultivo, y seguramente otras estrategias que a mí se me escapan, pero están muy activamente trabajando en el INAES para eso, y también este pasaje del INAES al Ministerio de la Producción, que ha generado también tanta expectativa dentro de los miembros de nuestras comunidades. La crisis llevó al gobierno nacional a plantear una serie de ayudas a las empresas, a las pymes, y en general a la economía en su totalidad. Se pudo, o se estableció un criterio que era el de que cooperativas y mutuales se asimilaran a pymes como una primera respuesta. Esa respuesta no resultó todo lo satisfactoria que quisiéramos, porque algunas cooperativas pudieron acceder a las dos líneas las tres líneas de apoyo. Fue el que se conoce como ATP, o sea, adelanto para el pago de sueldos, un préstamo, en lo que se conoce como línea 1 del Ministerio de Trabajo, fundamentalmente para cooperativas de trabajo, y lo que fueron los préstamos a los monotributistas que eran socios de cooperativas. Todas estas ayudas resultaron verdaderamente insuficientes. Hay reclamos legítimos de muchas cooperativas que no pudieron acceder a estas ayudas. Lo mismo hacía algunas mutuales. Hay problemas con las cooperativas eléctricas y de servicio en general, porque la exigencia es que hayan bajado la facturación. Pero cooperativas eléctricas siguen facturando, porque tienen que facturar el servicio para poder después cobrarlo, pero no lo están cobrando, ha caído mucho la recaudación.
Bueno, todos estos problemas los estamos analizando y trabajando en el Ministerio de Producción. El ministro Culfas ha anunciado recién en una reunión con los senadores nacionales que va a haber una línea especial para cooperativas y mutuales de ayuda económica. Esa línea seguramente va a consistir en 3 salarios mínimos y vital y móvil a una tasa interesante. Así que, bueno, por lo menos sabemos que estamos corriendo detrás, pero por lo menos que se vayan resolviendo las situaciones tan complicadas que tienen cooperativas en todo el país. Pero bueno, esta es la realidad. Que estemos en el Ministerio de Producción es importante, nos pone en ese sector de la economía real, nos pone en el sector de la producción, del trabajo, de la economía regional, del desarrollo económico. Nosotros decimos que este es un sector que puede constituirse en el tercer motor de la economía. Así como está el Estado, el mercado, este sector de la economía social creemos que es el que puede ayudar y va a ayudar a la recuperación económica del país. Sabemos que lo que nos acabas de decir es una información muy fresca, así que agradecemos la generosidad de compartirla y seguramente es de las preguntas que están ahí circulando en las redes, ¿sí? Así que muchas gracias. Graciela, vos nos hiciste un panorama desde Cooperativa de las Américas, de las iniciativas que han tomado. Quería, bueno, darte la palabra en este segundo momento respecto a estas acciones para contribuir a transitar la crisis, por si quedó algo en el tintero, y también particularmente si querés compartirnos algo de la situación de Uruguay, que nos es tan querida. Bueno, con referencia a Uruguay, saben ustedes que Uruguay ha estado en un contexto frente al COVID un poco disímil al de la Argentina, sin lugar a dudas, teniendo en cuenta el número de población. Estas cosas a veces se ven desde otro enfoque, pero ha afectado fuertemente en lo que tiene que ver con la parte de las cooperativas en cuanto a sus obligaciones asumidas, una crisis en el sector importante. Es de recalcar que el INACOP, el Instituto Nacional Cooperativo, ha tomado medidas concretas con referencia a este tema. Recuerden que la política pública en materia de cooperativismo y economía social en Uruguay es también cogestionada con representantes gremiales del cooperativismo que representan el sector del movimiento cooperativo y la economía social, quienes han insistido fuertemente en prestar atención a este tema, por un lado, aplazando la obligación de la prestación coactiva que tiene el movimiento cooperativo nacional, que paga un tributo en el sistema cooperativo para fortalecer la capacitación y educación vertido al Instituto Nacional Cooperativo. Esto ha sido diferido en plazos. Hemos logrado iniciar la discusión. Recuerden que Uruguay además está en un proceso de cambio de gobierno que se dio en los primeros días del mes de marzo, y en abril asumió el nuevo directorio el Instituto Cooperativo con esta realidad. Hemos logrado vencer esta brecha importante de conectividad. Uruguay tiene un desarrollo muy importante en conectividad y servicios de Internet, pero centrado en la capital, en Montevideo y aledaños, pero en el interior y fuera de las zonas urbanas hay un sistema complejo en lo que tiene que ver con la conectividad, tema que está en manos de privados. Además, no tenemos ese beneficio que también Ariel supo decir, y por lo tanto el tema con la conectividad afecta fuertemente, sobre todo en lo que tiene que ver con dos sectores cooperativos importantes.
Uno, el tema del cooperativismo agrario, donde ve afectado su sistema de comercialización y cadenas de producción, sobre todo las de corto valor, frente a los grandes abastecedores. Y por otro lado, el sistema de cooperativas de consumo, que ha sido clave en el sistema uruguayo, porque se ha provocado una fuerte especulación en los precios en determinados alimentos de primera necesidad y productos de limpieza, donde las cooperativas de consumo han logrado incidir en este tema y han logrado una red importante a través de un proyecto, de un sistema puesto en práctica en el Uruguay, que es el SICOP, un proyecto de intercooperación entre las cooperativas de consumo, las cooperativas agrarias y las cooperativas de ahorro y crédito que han financiado esta cadena. Es decir, que una vez más el sistema cooperativo ha logrado paliar esta situación y me parece que este tema es de relevancia, mostrándonos que organizándonos podemos enfrentar este tipo de situaciones. En lo que tiene que ver como enfrentar la crisis a nivel de Cooperativa de las Américas, hay muchísimos ejemplos en toda América. Yo señalaría el de CRE en Bolivia, con los sistemas de servicios de electrificación que han paliado la falta de los consumidores de poder los socios hacerse cargo de esas cuotas y ayudando en una forma muy importante a los pequeños productores de la agricultura familiar. Los sectores de las cooperativas de ahorro y crédito en Brasil, de Río Grande do Sul, que financian las cooperativas agrarias y las agriculturas familiar. La propia Confederación Uruguaya, CAF, de las cooperativas agrarias federadas en Uruguay, que han logrado a través de un sistema en que se unieron cooperativas de ahorro y crédito financiando la compra de semilla con los productores de cooperativas agrarias federadas de trigo y las cooperativas de trabajo, como es el Molino Santa Rosa, han realizado el tema de la harina y eso ha servido para poder continuar la vía donación a un fondo del COVID-19. Es decir, volvemos a repetir lo mismo, toda esta intercooperación, todo este compromiso de responsabilidad social y compromiso de la comunidad ha formado parte de esta realidad que se ha dado a partir del COVID-19, en donde yo creo que ha habido un importante fortalecimiento de la ciudadanía en el compromiso de este tipo de situaciones. Bueno, Graciela ya se metió en el tercer eje. Ariel, ¿vos querés comentar algo más respecto a qué estrategias vienen realizando? Ya compartiste en el nivel local, no sé si querés compartirnos algo de otras estrategias a nivel mundial y ya luego pasamos al último tema que les tiramos en su momento, que son estas ideas y alternativas para imaginar mundos posibles. Pero si querés compartirnos algo, abierto el micrófono. Sí, con mucho gusto, con mucho placer, Violeta. Me gustó empezar hablando del territorio, de la cooperativa, de la federación, para ir escalando. Ahora quizás me centre un poquito más en la confederación, pero empezando por señalar que en esta crisis mejor dicho, ha puesto en el centro de la cancha al Estado, como quizás nunca antes en la historia reciente, porque ha requerido un Estado que se haga cargo de ciudadanos y ciudadanas, de orientar el esfuerzo colectivo, de construir servicios sanitarios que reclaman la emergencia, de proteger el empleo y de financiar el consumo en los sectores que quedaron fuera del circuito económico por la pandemia. Ahora bien, frente a esto, el papel de las instituciones de cúpula, como es Cooperar, la confederación que yo presido, el papel es doble. Por un lado, garantizar que el impacto de las políticas públicas llegue a las cooperativas y a sus asociados. Y por el otro, sumar al esfuerzo público el esfuerzo de una sociedad civil autónomamente organizada, que es la que nosotros representamos. En el primer terreno, es decir, el de garantizar las políticas públicas que lleguen a nuestras organizaciones, se han puesto en evidencia que
muchas de las, como en muchas de situaciones anteriores, problemas preexistentes que tenemos. Por ejemplo, el de la invisibilidad política y jurídica de una parte de nuestras cooperativas, como son las cooperativas de trabajo asociado. Una alternativa al trabajo asalariado y al trabajo nocturno. Al Estado le resultó mucho más difícil, o digamos al revés, le resultó mucho más fácil subsidiar el salario de empleados en relación de dependencia, incluyendo aquellos empleados de las grandes corporaciones y las multinacionales, que atender la situación equivalente de los trabajadores asociados en las cooperativas de trabajo. Y este es un tema que responde a un problema de largo aliento. No tenemos aún en la Argentina un marco legal e institucional adecuado que respalde al trabajo asalariado como una alternativa sostenible para la creación de trabajo decente. Esta es una de las preocupaciones centrales de Cooperar, y así lo reflejamos en un documento que se tituló Aportes para un Plan Nacional de Desarrollo, que entregamos a todos los candidatos y posteriormente al presidente electo, donde decíamos que teníamos que tener reglas de juego que favorezcan el cooperativismo de trabajo. Desde Cooperar y desde la ASI, junto con la Organización Internacional del Trabajo, creemos que las cooperativas de trabajo son parte de la solución a todos estos problemas, pero que no será posible si no jerarquizamos y fortalecemos el trabajo asociado como una respuesta o como una alternativa a otro tipo de trabajo como es el trabajo asalariado. Las cooperativas de trabajo deben formar parte de una estrategia dirigida a democratizar las empresas, un tema que debemos incorporar definitivamente en la agenda de la pospandemia. Leía hace unas pocas semanas un trabajo que presentaron casi 4.000 académicos de todo el mundo, con nombres muy importantes, donde se ponían como ejes fundamentales de la pospandemia democratizar la empresa y desmercantilizar el trabajo. Ahora, ¿cómo vamos a pretender democratizar la empresa si no logramos ni siquiera reconocer adecuadamente a las cooperativas de trabajo, que son el único modelo quizás con que contamos para construir empresas gestionadas por los trabajadores? La segunda dificultad que enfrentamos las cooperativas para ser parte de las políticas públicas frente a la pandemia, y esto también es una debilidad preexistente que la crisis pone en evidencia, es el acceso al financiamiento. Tenemos un sistema financiero muy débil que desatiende las necesidades de las pequeñas y medianas empresas y de las economías regionales, con la sola excepción de la banca pública y la banca cooperativa. Y esto hace que los recursos que el Estado pone en el sistema financiero choquen con esta enorme debilidad. Esta pandemia nos pone de nuevo frente a la necesidad de democratizar nuestro sistema financiero, como lo hemos dicho infinidad de veces en estos últimos años, de permitir el desarrollo sostenido y sostenible de entidades financieras de la economía social y solidaria en todos los territorios. Porque no hay desarrollo sostenible sin instituciones donde la comunidad pueda orientar sus ahorros hacia el desarrollo sostenible de sus localidades. Como decía, la responsabilidad frente a esta crisis de organizaciones como Cooperar ha sido trabajar para facilitar el acceso de las cooperativas a las políticas del gobierno. Pero eso es solo una parte. La otra parte, y que entiendo más significativa, es la movilización de los recursos de la sociedad civil en forma convergente con los esfuerzos del Estado. Y allí creo que la experiencia argentina es demostrativa y es faro para muchos de nuestros compañeros de otros países en relación a lo que se está haciendo con el INAES. Este modelo de institución pública, de registro, fiscalización y promoción cooperativa y mutual que es cogestionado entre el gobierno y las entidades que representamos al sector. Realmente es un modelo extremadamente virtuoso que cuando está bien conducido genera realmente posibilidades muy, pero muy importantes para nuestro sector, el de las cooperativas y las mutuales. Como señaló Mario, y no me quiero repetir, muchas cosas se hicieron en esta emergencia que facilitan la vida de las cooperativas y las mutuales, que aceleran procesos, que evitan estancamiento, pero también ha dado un posicionamiento de transversalidad al poder ponernos en un pie de igualdad en el diálogo con los diferentes ministerios, que creo que será
muy importante para la época de la post-pandemia. Por eso creo que es claro, ¿no? Es clave, digo, que podamos contar con este tipo de posibilidades para poner en cada uno de los ministerios, de quienes tienen que llevar adelante las políticas públicas, un claro conocimiento de lo que significa nuestro sector. Nuestras cooperativas de servicios públicos, que no son una distribuidora más de servicio de electricidad, sino que es la propia comunidad organizada para autoprestarse servicios de electricidad y otros. Las cooperativas de vivienda, que no son simplemente actores de la industria de la construcción, sino que son las familias organizadas para resolver un acceso a un hábitat sustentable. Y así podría seguir. Yo tengo una gran expectativa en que con la gestión de Mario y los otros compañeros que me acompañan en el directorio, o con quienes compartimos el directorio, y apostando a un diálogo intenso con todas las áreas de gobierno, las condiciones políticas de la pospandemia van a significar un punto de inflexión en el diseño de las políticas públicas. Gracias, Ariel. Le vamos a dar la palabra a Mario, que tiene que ir a dar clase, así que ese fue nuestro compromiso y no vamos a dejar esperando a otros estudiantes, ¿sí? Para cerrar, ¿cómo estamos imaginando el futuro? Seguramente no va a haber un día después en que se cierra una puerta y se abre otra, sino que va a ser un tránsito, ¿no? Un camino que seguramente ya estamos caminando. Así que la pregunta viene por aquí y voy a recoger algunas de las preguntas que ya están circulando porque tienen que ver con los futuros posibles y así ustedes las pueden ir retomando, ¿sí? Preguntas: ¿qué estrategias pensaron desde las cooperativas para restablecerse después de esta crisis económica? ¿Es esta una oportunidad para que la economía repiense sus lógicas de funcionamiento? ¿La pandemia puede ser una excusa para pensar otro modelo de producir? ¿Cuál es la función de las mujeres en este momento en las cooperativas frente a la crisis? Así que se las dejo rodar para que ustedes las vayan tomando y le damos la palabra a Mario. No, no te estamos escuchando. Ahí veo silenciado tu micrófono, que seguramente será abierto. Ahí está. No. Creo que... Hola. Hola. Sí. ¿Me escuchás? Sí, ahora te escuchamos. Bueno, pido disculpas, pero tengo que dar clase y los alumnos no pueden esperar. Bueno, Violeta, hablaste de la transición, y eso me hace acordar a un sociólogo húngaro norteamericano, Karl Polanyi, que hablaba de la gran transición y planteaba que la humanidad no fue solo capitalismo. Que hay 200 años de capitalismo, pero antes había otro tipo de organización económica, social, y que el capitalismo había avanzado sobre 3 aspectos sustanciales de la vida, como es el trabajo, la tierra y la moneda. Y que dejar esos 3 aspectos de la vida en manos del mercado, evidentemente era un avance absolutamente extremo del capitalismo, y que eso iba a provocar consecuencias. Y las consecuencias las estamos viendo después de 40 años de capitalismo neoliberal extremo. Hoy hay una desigualdad enorme en el mundo, hay problemas severos de trabajo y de ingreso, y sinceramente la cuestión monetaria y financiera, como la planteó Ariel recién, no se resuelve con las normas de Basilea ni con los bancos transnacionales. Es evidente que hay una enorme cantidad de
de hombres y mujeres excluidas del crédito, excluidas de la liquidez, excluidas de la posibilidad de a partir de allí de tener intercambios con otros sectores, con otras regiones. Entonces se habla aquí de una gran transición. ¿Alguien creerá que esto es automático? De ninguna manera. Alguien dijo por allí, lo mejor va a ser mejor y lo peor va a ser peor. Y vamos a tener una crisis muy severa porque aquí está muy claro que hace rato que es un modelo de capitalismo y es necesario plantear alternativas. Y la economía social, solidaria, popular, esta economía democrática, esta economía participativa, esta economía basada en la persona, creo que tiene una enorme cantidad de respuestas para dar. Esta caja de herramientas que significa la economía social, con sus cooperativas, con sus mutuales, con su asociativismo, con sus consorcios, con su mutualismo, la tenemos que poner a tono con esta gran transición que la humanidad está esperando. Se habla que esta es una crisis civilizatoria. Se habla de que después de la pandemia del coronavirus tenemos que enfrentar las otras pandemias. La pandemia del hambre, la pandemia de la desigualdad, la pandemia de un planeta que no sustenta este tipo de economía. Así que los desafíos son enormes y ojalá que nuestro movimiento, el movimiento cooperativista, el movimiento mutualista, el movimiento solidario, sea ese tercer motor donde el hombre y la mujer de esta nueva civilización, una civilización basada en el amor y no en la competencia y en la destrucción, pueda darle, ¿no?, ese sendero que nosotros queremos recorrer. Ayer el presidente Alberto Fernández dijo que después de la pandemia se está trabajando en un plan. Ese plan tiene un objetivo, la igualdad. La igualdad, importante volver a hablar de la igualdad. Y que, dijo el presidente Fernández, y que ese objetivo de la igualdad tiene un camino, la solidaridad. La solidaridad es el camino que nos lleva a la igualdad. Bueno, dentro del camino de la solidaridad, el cooperativismo y el mutualismo son dos muy lindos micros ómnibus donde nos tenemos que subir para llegar de una manera más rápida a esa igualdad que todos queremos. Bueno, los tengo que dejar. Muchas gracias. Les pido disculpas. Te agradecemos muchísimo la intervención. Seguimos con Ariel y con Graciela y con Pablo un ratito más, tomando estas preguntas. Acá Mario nos ha dejado con mucha energía, ¿no? Así que sigamos en esa línea de imaginar futuros posibles, futuros vivibles y la responsabilidad como movimiento cooperativo que tenemos en en allanar los caminos, ¿sí?, para nuestros y nuestras compatriotas. Graciela. Yo no puedo dejar de señalar que después de sentir a Cafiero, ustedes deben valorar la situación actual del movimiento cooperativo en la Argentina, de las mutuales y la economía social. Es decir, valorar cómo están hoy avanzando en estos conceptos y cómo están llevando adelante lo que es el tema de políticas públicas y esa cogestión de la que hablábamos hoy entre las distintas representaciones. Pero esto no se da en toda América. Esta realidad no está presente en toda América. Entonces, para nosotros, poder pensar un futuro y que esta crisis, esta pandemia sirva como un desafío para el futuro, tenemos que volver a señalar algunos conceptos que son claves. Primero, que cuando hablamos de políticas públicas tenemos que hablar, y eso tiene que traducirse en lo que es la comprensión global del cooperativismo y específica del sector, lo que significa y lo que es. Si no, no va a ser correctamente traducida en las políticas públicas para el sector. Profundizar lo que es la promoción y la participación del cooperativismo
en todos los sistemas de la economía. Marcar nuevamente que los gobiernos recuerden que están mandatados por una resolución 193 de la OIT y que la pongan en práctica. Políticas públicas coordinadas, porque ustedes recuerden que el cooperativismo atraviesa todo el tipo de actividades económicas. Hoy, lo que ha nombrado cuando habló de las cooperativas múltiples, que no las tenemos en muchos países de América, entre los que Uruguay se encuentra, cuando hoy daba los ejemplos Ariel, es clave para eso que haya políticas públicas coordinadas. Y tú hoy planteaste un tema, el desarrollo cooperativo en perspectiva de género y juventud. Si hay sectores que han sido afectados con la crisis de la pandemia, es lo que tiene que ver las mujeres y los jóvenes, afectados en trabajo, afectados en sus hogares, no solo en las políticas económicas, sino en las sociales y en territorio. Han sido objeto de violencia doméstica como no se ha visto en otros momentos. Entonces, ahí también tenemos que estar, porque eso también es un compromiso con la comunidad. ¿Cómo han estado las mujeres en este tema con el empoderamiento que han tenido siempre en el sistema cooperativo? Presentes en cada uno de los lugares, comprometidas con la comunidad y además aportando al desarrollo económico, porque nos interesa que se empoderen en cada una de nuestras organizaciones, pero somos empresas cooperativas y necesitamos que obtengan de esta forma las mujeres un lugar de trabajo decente, porque si tienen un lugar de trabajo decente en nuestro sistema cooperativo, tendrán un lugar decente y de respeto en la comunidad y en cada uno de sus hogares. Creemos que tiene que haber una identificación clara y que nuestros delegados en las políticas públicas tienen que llevar adelante esta promoción cooperativa con todos estos objetivos, los principios y valores cooperativos. Y creemos que es clave para este futuro el tema de la intercooperación y de cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible, que son las alianzas, el número 17. Hoy ustedes tienen una Argentina donde hablan de cooperativismo, donde hablan de mutuales y donde hablan y ponen en práctica y en agenda y en acción concreta el cooperativismo, mutuales y expresiones de la economía social y solidaria, sin realizar diferencias en este tema. Esto no se da en la totalidad de América y creo que estos enfoques lo tenemos que tener claro. Y para cerrar en esto, no puedo dejar de leerles un poema de nuestro querido Mario Benedetti, 3 puntos nomás, en donde dice: el futuro se acerca, lento pero viene. El futuro real, el mismo que inventamos nosotros y el azar. Cada vez más nosotros y menos el azar. Pero para que el futuro sea, no resultará del azar, compañeros, resultará de la organización de nuestras respectivas cooperativas, de nuestras respectivas organizaciones de la economía social en nuestros principios y valores. Gracias. Gracias, Graciela. Nos emocionaste con un poco de poesía. Le damos la palabra a Ariel para cerrar estas intervenciones imaginando futuros posibles y mundos vivibles. Muchas gracias, Violeta. Como la historia nos ha enseñado, siempre no hay un único camino posible y necesariamente no habrá un único camino tampoco para salir de esta pandemia y para recorrer después de esta pandemia. Pero sin ningún lugar a dudas, el futuro será el que sepamos construir. Y me gustaría a qué ha pasado antes, ¿no? Cuando estalló la crisis financiera del año 2009, que dejó al desnudo la enorme fragilidad del sistema financiero mundial, muchos nos esperanzamos que esto llevaría a cambios importantes en la arquitectura financiera global, que permitirían correr del centro de la escena a la especulación financiera y poner allí a la persona humana, ¿no? A la economía real y a la economía en manos de las personas. Pero a casi 10 años o a más de 10 años de esa crisis, prácticamente nada ha cambiado.
Hoy tenemos una nueva oportunidad porque estamos frente a una nueva crisis. Una crisis que está desnudando las enormes fragilidades de nuestra sociedad global. La desigualdad social que estamos viviendo no solo es injusta, sino que pone en riesgo la salud de todos, independientemente de nuestra situación económica. El desequilibrio territorial es otra fragilidad. En estos días se está poniendo en evidencia en Argentina la vulnerabilidad de las grandes concentraciones urbanas, y también se han mostrado la fragilidad que tienen nuestros sistemas de abastecimiento de alimentos y de insumos médicos esenciales, aquí y en todo el mundo. Y por supuesto, esta pandemia está poniendo en evidencia la fragilidad de nuestro ecosistema. De acuerdo a la mayoría de las evidencias científicas, esta zoonosis es el resultado del impacto de la actividad humana sobre el ecosistema. La enorme presión que estamos poniendo sobre el planeta, la enorme presión que estamos poniendo al consumir irresponsablemente, ha hecho que entren más en contacto y la enorme cantidad de desechos que produce ese consumo irresponsable han hecho que se pongan más en proximidad especies que antes no estaban tan en contacto, y de ahí una mayor posibilidad de generar situaciones de crisis sanitarias como esta. Frente a todo esto que parece caótico, tenemos la esperanza de que como sociedad vamos a abrir los ojos y vamos a encarar un cambio radical en las formas en que producimos y que consumimos. Pero no lo podemos dar por hecho. Poco hicimos como sociedad con lo que aprendimos de las crisis pasadas, y no necesariamente esto va a ser diferente si no ponemos nosotros la